Toda la oblación que ofrezcáis a Adonai será preparada sin levadura, pues ni de fermento ni de miel quemaréis nada como manjar abrasado para Adonai. Sí que los podréis ofrecer como ofrenda de primicias, pero no subirán al altar como sacrificio de calmante aroma. Sazonarás con sal toda oblación que ofrezcas. En ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Levítico 2, 11-13. Sal, en hebreo, es melach. La palabra salario proviene de las cantidades de sal que se entregaban como paga a los legionarios romanos, y por su utilidad para la subsistencia diaria, la sal era considerada de gran valor. En Israel, el símbolo de la sal también le confiere la propiedad de incorruptibilidad, como el pacto de Dios con el pueblo de Israel. El pacto eterno nunca se deteriorará, perdurará para siempre, como la sal. La Biblia hebrea dice que la sal es el condimento más conocido y necesario para la alimentación humana. Era abundante en Israel, especialmente en la zona del Mar Muerto. Y la primera mención que se hace de la sal es la estatua de la mujer de Lot, en Génesis 19:26. Además, todos los sacrificios que se ofrecían a Dios tenían que ser sazonados con sal, como vimos anteriormente en Levítico 2:13, lo cual se contrapone a la prohibición de ofrecer cosa con levadura o miel. Toda la oblación que ofrezcáis a Adonai será preparada sin levadura, pues ni de fermento ni de miel quemaréis nada como manjar abrasado para Adonai. Levítico 2:11. La idea era rechazar todo lo que produjera fermentación y decadencia, e incluir lo que ayudara a la preservación. Por eso, cuando se dice pacto de sal, la referencia es a un pacto duradero. La expresión "nos mantienen del palacio", que se usa en Esdras 4:14 en el original, lo que dice es "comemos de la sal del palacio", con lo cual se apunta a una relación de lealtad y fidelidad hacia el rey. Ahora bien, a nosotros, puesto que comemos la sal del palacio, nos resulta intolerable ver esta afrenta que se hace al rey. Por eso enviamos al rey esta denuncia. Esdras 4:14. Además, entre otras propiedades de la sal, se reconocía el poder purificador de la sal, como lo demuestra el hecho de que Eliseo echó sal en unas aguas que no se podía beber. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: «El emplazamiento de la ciudad es bueno, como mi señor puede ver, pero las aguas son malas y la tierra es estéril». Él dijo: «Traedme una olla nueva y poned sal en ella». Y se la trajeron.
fue al manantial de las aguas, arrojó en él la sal y dijo: Así dice Adonai, yo he saneado estas aguas, ya no habrá en ellas muerte ni esterilidad. Segunda de Reyes 2, 19-21. Yeshua dijo que los creyentes son la sal de la tierra y nos exhortó a tener sal en nosotros mismos, pero teniendo en cuenta un grave peligro, pues si la sal se vuelve insípida, no puede ejercer su influencia para evitar la corrupción. La sal tiene la propiedad de ser un excelente conservante de alimentos, ya que impide la putrefacción de alimentos como las carnes de animales y peces. En el sentido espiritual, esta cualidad de la sal la debemos asumir en nuestras vidas como un elemento purificador, es decir, vivir una vida en santidad, manteniéndonos firmes en la fe a pesar de las pruebas. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. Slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of you now. Out of your soul, out of your soul. Segunda temporada. Los secretos de Yeshua. Capítulo 23. Vosotros sois Melach Haaretz, la sal de la tierra. ¿Por qué Yeshua nos comparó con Melach, con la sal? Todo el mundo conoce o sabe qué es la sal. Pensamos en la sal solo como un sazonador, pero en la antigüedad la sal tenía más de 14.000 usos. A lo largo de la historia, la sal fue utilizada para casi todo, desde derretir hielo hasta relajar los músculos. Y por todos esos motivos, desde épocas muy antiguas, se dieron cuenta de que la civilización no podía transcurrir sin la sal, por lo que llegó a utilizarse como moneda de pago. Pero hay más, incluso la sal provocó guerras. Por tanto, ¿qué podemos aprender de la sal? Si miramos la sal en el Tanaj, vemos que hay más de 30 referencias
acerca de la sal, incluido el terrible decreto en el que la esposa de Lot fue convertida en estatua de sal. Pero concretamente, el uso preferido en el Tanaj es el preservador, al contrario de la levadura, la cual corrompe la masa con la que se hace el pan. Por tanto, la sal era y es utilizada como preservador de alimentos. Es decir, la sal impide que la comida se corrompa y el que escucha entienda. La sal se usaba en Israel, como indica la Torá, como un símbolo de la alianza eterna con Dios. Por tanto, la alianza de sal era la alianza de Dios con aquellos que le iban a servir por siempre en el sacerdocio. Todo lo reservado de las cosas sagradas que los israelitas reservan a Adonai, te lo doy a ti y a tus hijos e hijas, por decreto perpetuo. Alianza de sal es esta, para siempre, delante de Adonai para ti y tu descendencia. Números 18-19. La Torá le da gran importancia a la sal. Incluso en nuestro mundo vemos cuán importante es esta, porque es imposible vivir sin ella. La sal era considerada como un ingrediente necesario de la comida diaria y de todos los sacrificios ofrecidos en el templo. Los pactos fueron generalmente confirmados por las comidas de sacrificio y la sal siempre estuvo presente. Como también la sal es un conservante, fácilmente se convertiría en un símbolo de un pacto duradero. De modo que las ofrendas a Dios debían ser por estatuto para siempre. El rey David recibió su reino para siempre por un pacto de sal. ¿Acaso no sabéis que Adonai, el Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a David, a él y a sus hijos, con pacto de sal? Segunda de Crónicas 13:5. Con pacto de sal, es decir, con un pacto eterno. Y a la luz de estas concepciones, el comentario de Yeshua, cuando habló de la sal, se vuelve más significativo. Yeshua dijo: «Pues todos han de ser salados con fuego. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y tened paz unos con otros». Marcos 9, 47-48. Versión Universidad de Jerusalén. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Mateo 5:13. Buena es la sal, mas si también la sal se desvirtúa, ¿con qué se la sazonará? No es útil ni para la tierra ni para el estercolero. La tiran afuera.
El que tenga oídos para oír, que oiga. Lucas 14, 34-35. Y para tener un contexto más amplio de la sal en el judaísmo, también vamos a ver qué dijo Pablo de Tarso. Que vuestra conversación sea siempre amena, sazonada con sal, sabiendo responder a cada cual como conviene. Colosenses 4:6. Esa sal representa ahora la consagración de los apóstoles como emisarios de la nueva alianza. Ser sal de la tierra es ser alianza entre los seres humanos. Al decirles esto, Yeshua separa a sus sacerdotes para sí mismo. De alguna manera, esto se da también entre los esposos que hacen su alianza matrimonial. Algunos grupos han conservado este ritual y en algunas bodas podemos ver algo muy curioso. El hombre y la mujer, cada uno traen ante el altar un pequeño recipiente con su propia sal. Después se mezcla la sal y al llegar a casa lo colocan en lugar visible, para que cuando los hijos pregunten, ellos respondan que van a divorciarse solo cuando cada uno de ellos pueda separar sus propios granos de sal. De tal forma que cuando Yeshua afirmó que su asamblea es la sal de la tierra, está señalando que con su santidad detiene el proceso de descomposición de la humanidad, trayendo sanidad, esto es, salvación. Yeshua. El significado espiritual de este uso de la sal tiene que ver directamente con perdonar y pedir perdón, porque no hay cosa más saludable, tanto para el alma como para el cuerpo físico, que perdonar a quienes nos hicieron daño. Y por eso Yeshua dijo: tened sal en vosotros y tened paz unos con otros. Marcos 9, 48 o 9:50, según la traducción. El daño que nos causan otras personas se nos queda como heridas en el corazón, que si no son tratadas con la sal espiritual del perdón, se volverán como heridas y a la larga provocarán que a su vez nosotros también causemos daño a otros. Y debemos recordar que hay que perdonar antes de presentarnos en el altar. ¿Y para qué había que presentarse en el altar? Para llevar nuestra ofrenda, ofrenda salada con sal. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Mateo 5, 23-24. Sazonarás con sal toda oblación que ofrezcas. En ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Levítico 2:13.
El sacrificio al que se refiere en este pasaje es la ofrenda que los israelitas llevaban al altar en el templo de Jerusalén. Todas las ofrendas eran rociadas abundantemente con sal para su purificación, como de igual modo se hacía con las heridas en nuestros cuerpos. La comida se rociaba con sal para preservarla, o incluso para limpiarla de toda posible corrupción. Por consiguiente, todas nuestras ofrendas espirituales, es decir, todas nuestras buenas obras aceptadas por Dios por medio de Yeshua, deben ser saladas. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Yeshua HaMashiach. Primera de Pedro 2:5. Del mismo modo que las ofrendas en el templo de Jerusalén eran purificadas con sal al ser llevadas al altar, también todas nuestras buenas obras, los sacrificios espirituales, serán sometidas al fuego purificador. La obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Primera de Corintios 3, 13-15. Las buenas obras que hagamos serán probadas por el fuego purificador, eliminando de ellas toda corrupción, permaneciendo solo lo que hayamos hecho con amor puro y limpio, porque a Dios no podemos engañarlo. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13, 3-7. Solo aquellas cosas que hagamos con amor genuino y puro, no fingido y corrupto, esto es, sin ninguna intención oculta o interés en ganar algo, con ello perdurarán, pues solo el amor puro es eterno. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia. Primera de Corintios 13:8. Así que nuestras ofrendas en el altar, nuestras buenas obras, deberán espiritualmente llevar siempre sal, pero
¿Qué significa eso? Lo que significa es que deberán estar limpias de la corrupción, que son las intenciones ocultas tras de ellas, pues en el juicio serán sometidas al fuego purificador del que juzgará las intenciones con las que fueron hechas. ¿Y cómo podemos purificar nuestras almas? Para purificar nuestras almas, debemos hacerlo a través de la obediencia a la verdad. Habéis purificado vuestras almas, obedeciendo a la verdad, para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos. Amaos intensamente unos a otros, con corazón puro, pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios viva y permanente. Pues toda carne es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la palabra, la buena nueva anunciada a vosotros. Primera de Pedro 1, 22-25. Así que estas son las tres cosas que representa la sal en el Tanaj: santidad, perdón y amor genuino. Atributos que los seguidores de Yeshua debemos tener permanentemente para serle útil en el proceso de rectificación o limpieza de este mundo. Sin embargo, escuchen bien, la sal también puede entrar en proceso de descomposición, y uno de los síntomas que presenta la sal cuando comienza a corromperse es que pierde su sabor. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Mateo 5:13. Si los creyentes en Yeshua comienzan a participar del mismo proceso corruptivo del mundo, le pasa lo mismo que a la sal cuando deja de ser salada: pierde toda utilidad y razón de ser. Cuando la sal perdía definitivamente sus cualidades por haber absorbido suciedad en exceso, se volvía líquida y sucia. Entonces se guardaba para el invierno, donde se esparcía en el paso de la gente, para evitar los resbalones. Pero aún así podía ser utilizada. Pero cuando la sal se volvía líquida y totalmente sucia, se tiraba porque no tenía ningún uso. De tal modo que Yeshua dijo que no nos convirtamos en esa sal sucia, porque si no, no entraremos en el reino. Buena es la sal, mas si también la sal se desvirtúa, ¿con qué se la sazonará? No es útil ni para la tierra ni para el estercolero, la tiran afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Lucas 14, 34-35.
Al ser la sal el elemento purificador por excelencia, resultaba extremadamente absurdo pensar en purificarla. Una vez que la sal estaba tan contaminada que ya no era apta para usarse, se echaba a la tierra o al muladar para combatir la inmundicia en esas superficies. Pero ya cuando definitivamente se habían extinguido totalmente sus cualidades purificadoras y solo servía para acumular suciedad sin ningún miramiento, se desechaba. De la misma manera, Yeshua nos advierte que si los creyentes pierden su utilidad, sin ninguna contemplación, serán desechados como la sal. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Mateo 8:12. Por tanto, en nuestra vida siempre tiene que haber o buscar la santidad, el perdón y el amor genuino, es decir, la sal espiritual con que debemos salar nuestras buenas obras que son presentadas en el altar celestial. Y si, como dijo Yeshua, nosotros, los creyentes, somos la sal del mundo, la sal de la tierra, somos lo que sazona y conserva la tierra. Somos la sal para que el mundo tenga gusto y sabor, la salsa de la tierra. Sal que conserva e impide que la tierra se pudra, se destruya a sí misma, se vuelva un infierno, se queme a sí misma y se vuelva un basurero. Y si somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Mateo 5, 13-16. Si somos la sal de la tierra, también somos la luz del universo, y sin hombres, el cosmos es oscuridad, y se perdería en su vacío. La luz es la primera creación. Por eso, de manera sorprendente, la Torá comienza diciendo que el primer día el Padre creó la luz. Y ahora presten mucha atención. El Padre, el Creador, es luz. Yeshua es luz. Y todos los creyentes son luz. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. Primera de Juan 1:5. Yeshua les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida.
Juan 8:12. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. La luz alumbra y permite ver, es decir, nos ilumina. Pues bien, siendo la sal de esta tierra, los hombres, los creyentes, la asamblea del Mesías, somos luz del cosmos entero, de todas las cosas. Debemos ser la humanidad que conserva y sazona, la humanidad que da sabor a todas las cosas, la humanidad salario. Ese es el auténtico capital, el verdadero salario de los creyentes en Yeshua como el Mesías, de la nueva humanidad, pero no para apoderarse de todo, sino para transformarlo todo en tierra de sabor, en tierra viva, sin riesgo de muerte. Esta es la mayor riqueza, el capital de los creyentes en Yeshua como Mesías, su auténtico dinero, dinero o salario que es sal, para conservar la tierra y que sea sabrosa y gozosa. Ese es nuestro trabajo como sal, y eso debemos ser, la sal de la tierra entera. La sal es un signo ambivalente. También es desolación y desierto, como en el mar de la sal, mar muerto, a poca distancia de Jerusalén. Y esto nos lleva a una parte enigmática. El texto de Marcos afirma, pues todos han de ser salados con fuego. Marcos 9:47. Esta imagen ofrece una interpretación del conjunto de la realidad, partiendo del riesgo de condena de Yeshua sobre el pecado. Un hijo de Israel natural o injertado debe, por medio de la obediencia, en hebreo midot, y las buenas obras, en hebreo maasim tovim, debe ser sal, melach, para el mundo. Ya que con los buenos actos y cumplimiento de las misbot pueden hacer que otro hijo de Israel haga teshuvá y retorne al Elohim de su pueblo. Si la sal cesara de cumplir su función con respecto a su sabor, ¿con qué se salará? Por ese motivo, un verdadero hijo de Israel que no tenga obediencia o que no revele los frutos que por medio de la Torá son obtenidos, simplemente no está cumpliendo la función que le fue encomendada. La sal por sí sola no tiene ningún efecto, porque la sal solo cumple su función al unirse con un alimento que no tenga ningún sabor o que sea insípido. Y ahora agudicen sus oídos, porque esto también refleja la conducta de muchos, de alejarse o apartarse de este mundo material para querer cumplir un mandamiento y alcanzar un alto nivel de santidad, kedushá en hebreo, cosa que contradice lo que nuestro Maestro Yeshua nos enseña. La sal, por sí sola, no cumple su función.
Por tanto, un hijo de la luz, un hijo de Dios, un hijo de Israel apartado de la sociedad, no podrá cumplir y revelar la obediencia que la Torá refleja. La Torá es un medio de estudio y práctica, pero si algo es estudiado y no es puesto en práctica, simplemente será olvidado, ya que la práctica proporciona al mandamiento un carácter de importancia. En consecuencia, si estudiamos Torá, pero no se pone en práctica, no tiene ningún valor, sino que sirve para ser echada afuera, para ser pisoteada con los pies, igual que la sal sucia. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Mateo 5:13. ¿Qué quiso decir Yeshua cuando dijo pisoteada por los hombres? Cuando algo se pisotea, se hace con los pies. Los pies, en la estructura del cuerpo humano, representan lo más bajo, lo que en el misticismo judío se llamaría el Malhut, que representa las bajas inclinaciones, el instinto animal y las intenciones egoístas y perversas. Cuando dice será pisoteada, se está refiriendo a que por no haber cumplido su función, por alejarse y no practicar o hacer mandamientos y buenas obras, esa persona será pisoteada y dominada por su parte más baja y sus deseos carnales. Esa persona será pisoteada y dominada por su parte más baja y sus deseos carnales, lo que terminará por humillarlo, ya que los mandamientos no fueron creados para ser cumplidos solos, sino para ser ejercitados con nuestro prójimo. En el misticismo hebreo, la sal, que es amarga, representa la severidad divina, y el pan, el báculo de la vida, representa la bondad divina. Tanto la palabra hebrea para pan, lejen, como la palabra para sal, melach, contienen las mismas letras. Sin embargo, deseamos dominar la severidad de la sal con la bondad del pan. Por tanto, la costumbre judía al comer no es rociar la sal, severidad, sobre el pan, bondad, sino sumergir el pan en la sal, bondad sobre la severidad. La sal por sí misma
es Geburá, que significa amargo. Pero cuando se desciende a un nivel inferior, es decir, que entra en la sustancia de otro alimento, se convierte en Gesed y subvenciona el gusto a ese alimento. Cuando una persona separa lo comestible de lo no comestible, él no entra en la sustancia que se está tamizando. Más bien, el proceso de tamizado es logrado por él desde el exterior. En el reino de la Torá, sal es la recepción de la dimensión interior de la Torá. La sal es un componente del agua, y es por eso que la promesa a las aguas implicaba un pacto con la sal. A diferencia de los aspectos legales de la Torá, que pueden ser completamente comprendidos y probados, hay cosas en la Torá que están ocultas y escondidas. No pueden ser verdaderamente probadas y asimiladas por la mente humana. Sigue siendo independiente, como la sal y un alimento, que logran su función sin introducir realmente el elemento, como ocurre con un cuajo de queso y la sal. Sin embargo, hay una ventaja para ambos aspectos de la Torá. La ventaja de los aspectos legales es que el hombre es capaz de digerir completamente la sabiduría divina que se manifiesta en el plano físico. ¿Cómo? En la forma de las leyes de la Torá. Este nivel se llama sabiduría, donde la mente humana puede llegar a ser uno con la sabiduría divina, no con la sabiduría de los hombres. Por tanto, ¿cuál es la conexión entre estas cosas? Pues que el pacto de sal, el Brit Melach, es eterno. Es decir, se trata de un pacto que no se desvanece con el tiempo, no se puede deshacer o ser reemplazado. Si yo hago un pacto con alguien, con el Creador por ejemplo, al traerle a él pan como una ofrenda, lo cual significa mi parte corregida, yo tengo que traerle pan con sal. Esto significa que en realidad he corregido mi deseo. Espiritualmente significa que he alcanzado el final de la corrección de cierto deseo. Es decir, que he corregido todo el ego que se me reveló hasta cierto punto como altruismo. Al mismo tiempo, también calculo que esta corrección no es al final, y esto está simbolizado por la sal, porque la sal da gusto a las comidas, pues lo mismo ocurre con el pueblo judío. Una persona le puede dar sabor al mundo realizando buenas obras,
influenciando no solo el lugar donde se encuentre, sino a todo el mundo. Y como hijos de Dios, tenemos la posibilidad y la responsabilidad de dar sabor y transformar al mundo entero. A través de la sal se declara el reino de Dios en todos los aspectos opuestos que se aprecian en el mundo, ya que los mismos han provocado que muchas personas se aparten de la fe en Dios, ya que decían que desde un mismo principio no había surgido dos opuestos. En tanto, en la naturaleza de la sal existen propiedades opuestas, pues hay en ella poder de calentar, proveniente del fuego, y a su vez proviene del agua. Por eso, los sabios hebreos dijeron que la sal corresponde con el atributo del rigor y con el atributo de la misericordia. Por eso se la denomina el pacto de tu Dios, pues a través de ofrecerla se entabla un pacto con el Padre, declarando su reino en todos los opuestos. La palabra sal en hebreo tiene el mismo valor numérico, 81, que la palabra kavaná, que significa intención. Y lo que Yeshua estaba diciendo es que en su interior y oculto significado semántico obtenemos tu fuerza y lo que te diferencia de todos los demás en este mundo. Y es que tú tienes la intención correcta, kavaná, para darte la vuelta y retornar el camino. Y después de todo, esta es la fuerza completa, la sal, para dar su salinidad al resto de la comida. Pero si la sal pierde su fuerza, pierde la intención de otorgar, entonces la sal es inútil. Y si la sal es inútil, entonces se convierte en la ejecución de algo impuesto externamente, mandamientos, no para el bien del Creador, ni por su propio bien. Y si eso ocurre, la sal se convierte en algo sucio que no sirve para nada, excepto solamente para ser arrojada fuera y ser pisoteada por los hombres. Es decir, fuego y sal. En el contexto, Yeshua puede hablar del fuego de Dios en sentido destructor y purificador, vinculando el fuego y la sal a partir de la frase que dijo: pues todos han de ser salados con fuego. Marcos 9:47, que puede entenderse en distintos sentidos. Por tanto, estamos ante un fuego que sala o sazona, en un sentido que es o puede ser positivo o negativo, según el contexto, como destaca también la referencia a la buena sal. Yeshua nos da constancia de que sus discípulos deben ser sal de la tierra, es decir,
deben mantener activa su misión y su capacidad de generar comunión y comunidad entre los pueblos. Esta misma era la misión original de Israel, luchada a través de la historia entre el éxito y el fracaso. Y esta vocación de convocar a la comunión universal propia de Israel, pese a la dificultad de su ejercicio, debe ser mantenida en la historia. Yeshua nos dijo que los seguidores del reino deben asumirla. Por eso llama a sus discípulos sal de la tierra, cuyo sentido bíblico es ser alianza entre los pueblos. La sal, al ser consumida, estimula el deseo de beber agua. Y en sentido espiritual, nosotros debemos generar ese mismo deseo en los demás. Debemos ser fuente y estímulo de que las personas quieran beber agua viva, Yeshua, que proviene de la palabra de Dios, para que sean saciados. Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Juan 4:14. Esta cualidad de la sal, en el sentido espiritual, la podemos manifestar cuando recibimos la esencia y la sustancia que es el Mesías en nuestra vida. Y por eso es que Yeshua nos dice que somos la sal de la tierra, porque al recibirlo a Él, lo manifestamos y nos convertimos en instrumentos multiplicadores de la fe. Y en ese sentido, el que se acerca a nosotros debe sentir la necesidad de experimentar el gusto de la esencia del Mesías. El gusto de la esencia del Mesías Yeshua en su vida. Por tanto, el pacto de sal implica un compromiso que se preserva y se mantiene para siempre como la luz de Dios en el mundo.